Hola, bienvenidos a todos. En esta lección número 17 vamos a ver los pronombres posesivos, reflexivos y recíprocos. Empezamos con un breve repaso de los pronombres griegos que hemos visto hasta ahora, que son los personales y los demostrativos. Aquí tenemos los pronombres personales, ego, su y autos, que son los pronombres de primera, segunda y tercera persona. Estos pronombres sustituyen sustantivos en oraciones. Y el pronombre de primera persona, ego, y también el de segunda persona, su, no se declinan según el género. Son iguales los pronombres yo y tú en español, que sirven tanto para hombres como para mujeres. Estos pronombres personales concuerdan en número con su antecedente. Entonces, si estamos en primera persona, ego, o también, eso es primera persona singular, primera persona plural, meis, o segunda persona plural, sería humeis, en formas que ya hemos visto. Concuerdan estos pronombres con sus antecedentes en número y también aparecen en el caso que corresponde con la función que ejercen en la oración. Entonces, si en primera persona, si estamos ante un pronombre primera persona que es el sujeto, aparece en el caso nominativo, ego. Y luego hay otros casos. Mu es el caso genitivo, muy el caso dativo y me el caso acusativo. Entonces se declinan según casos también y reciben el caso según la función que ejercen en la oración donde aparecen. Ahora, autos, el pronombre de tercera persona, es un poco diferente porque este sí que se declina según género, masculino, femenino, neutro, los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y también singular y plural. Y un total de 24 formas para este pronombre personal de tercera persona, autos. Vale, estos son los pronombres personales que vimos en una lección anterior. En la lección 16 vimos los pronombres demostrativos, que son estos aquí. Son los demostrativos. Estos pronombres vimos que varían en género y en número, igual que los pronombres demostrativos en español, y también varían en caso. Entonces, tenemos género masculino, femenino, neutro, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular y plural. También aquí hay 24 formas, como es el caso de autos que vimos arriba. A diferencia de autos, estos pronombres demostrativos pueden indicar proximidad, cercanía y lejanía. Si se trata de lejanía, el pronombre es ekeinos. Hutos significa este, ekeinos significa aquel. Hoy vamos a ver los pronombres posesivos, pero antes de verlos en griego, veamos los pronombres posesivos en español. En español existen determinantes posesivos que pueden funcionar tanto como adjetivos como
como pronombres, depende de dónde aparecen en relación con los otros elementos de la oración. Y nos referimos a estas palabras, mi y mío, tú, tuyo, su, suyo. Estas palabras cumplen dos funciones. Pueden servir como adjetivos. Esto cuando acompañan sustantivos, cuando describen o especifican sustantivos, entonces funcionan como adjetivos. Y aparecen que tienen dos formas diferentes, depende dónde se colocan en relación al sustantivo. Por ejemplo, si el sustantivo es libro y estamos hablando de mi libro, aquí el determinante se coloca antes en la forma mi. Pero si lo ponemos después del sustantivo libro, mío, es el libro mío. Tiene una forma diferente, pero el significado es lo mismo. En ambos casos son adjetivos. Otro ejemplo, su coche, el coche suyo. Pero cambia de forma, depende de dónde se coloca. Pues estos determinantes pueden también funcionar como pronombres. Y eso es cuando aparecen sin ningún sustantivo y con el artículo, ¿vale? Dos ejemplos. ¿Qué libro? ¿A qué libro nos referimos? El mío. ¿Qué libro? El mío. Y entonces aquí este determinante funciona como pronombre porque no hay ningún sustantivo y tiene el artículo, ¿vale? ¿Qué coche? El suyo. También aquí funciona como pronombre. Ahora, ¿por qué hemos visto esto? Porque los pronombres en griego koiné, los pronombres demostrativos funcionan de una manera parecida, aunque este segundo uso de pronombre no es nada común, ¿vale? Vamos a enfocarnos más en un uso en griego koiné parecido a este uso en español del determinante como un adjetivo. Decir que en el libro de texto griego para Sancho tratan estas palabras como pronombres, ¿vale? Pero en otros libros de gramática griega dicen que son adjetivos, como en el libro de griego intermediario de Daniel Wallace. Él dice que técnicamente son adjetivos. Bueno, lo cierto es que se parecen mucho a los adjetivos, se declinan igual, aparecen en las mismas posiciones, como veremos a continuación. Aquí vemos el paradigma del adjetivo, pronombre posesivo de primera persona singular. Entonces estamos hablando de palabras que tienen los significados tipo mío, mía, míos, mías. ¿Vale? Lo que vemos aquí, que este pronombre se declina igual que un adjetivo. Igual. Tiene las 24 formas que corresponden a los géneros, los casos y también al singular y plural. Esas formas son fáciles de reconocer, tan fáciles son que no hace falta memorizar este paradigma, porque se declinan según la segunda declinación en el género masculino y femenino y primera declinación en el género femenino. Entonces tenemos aquí formas con terminaciones igual que logos, logú, logó, logón, ¿vale? En este caso, hemos, emu, emo, emón. Las desinencias aquí abajo también, logoi, emoi, logón, emón. Son las mismas desinencias que hemos visto para los sustantivos masculinos en la segunda declinación. Neutro también es como ergón, ergón, emón, ergu, emu, ergo, emo, ergón, otra vez, como hemos visto en esta segunda declinación. Género neutro, el nominativo y el acusativo tienen la misma forma.
Bien, aquí aparece la new al final. Vimos la semana pasada en el demostrativo que la forma del nominativo singular era tutto sin la new. También el pronombre personal auto sin la new. ¿Vale? Estas formas son más regulares, digamos. Se declinan como ergon, lo mismo con la new al final, que son fáciles de reconocer. Y luego las formas femeninas, primera declinación, igual que phone, ¿vale? Este sustantivo, eme, emeis, eme, emein, emai, emon, emais, emas, son fáciles de reconocer, de modo que no hace falta memorizar este paradigma. Un detalle aquí que debemos observar para no confundirnos: la forma genitivo singular, ¿vale?, de este determinante tiene la misma forma que el pronombre personal de primera persona, ego, emu. Eso es el genitivo del pronombre personal. Es la misma forma. Pero cuidado, esto no es la misma forma, pero no es el pronombre personal, ¿vale? Eso es un adjetivo. Entonces, si yo quisiera decir mi libro, lo puedo decir de dos formas. Si quisiera decir te doy mi libro, entonces mi libro aparece en el caso acusativo porque es el complemento directo. Te doy mi libro. Lo puedo decir de esta forma, ¿vale? El libro de mí. Esto es el pronombre personal en el caso genitivo. Pero también podría decir ton, emon, biblión. Es lo mismo, pero aquí en vez de tener el pronombre personal, tengo más bien un adjetivo posesivo. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo de esto más adelante, pero que veamos que estos son adjetivos posesivos, no son pronombres personales, ¿vale? A pesar de aquí compartir formas con los pronombres personales. Aquí tenemos el paradigma del determinante segunda persona singular. Esto corresponde a tuyo, tuya, tuyos, tuyas, ¿vale? De nuevo, 24 formas, 3 géneros, masculino, femenino, neutro, los casos, ¿vale? Singular y plural. Bien, lo mismo se declinan según la segunda declinación en masculino y neutro y la primera declinación en las formas femeninas, que tienen desinencias que son muy fáciles de reconocer, por eso no hace falta memorizar este paradigma, ¿vale? Las mismas que logos, phone y ergon, ¿vale? Y una vez más vemos que las formas masculinas y neutras del genitivo singular corresponden al pronombre personal, pero estos son adjetivos posesivos, no es el pronombre personal. Bien, hay algunas palabras más que tenemos que ver. Estas son las formas, las palabras de el pronombre o el adjetivo posesivo de primera y segunda persona plural. Entonces, geméteros, gemétera, geméteron corresponden a nuestro, nuestra, ¿vale? Estas formas no son difíciles de reconocer, tienen una eta al principio que nos recuerda a la forma del pronombre personal, primera persona plural, que tiene una eta
también al principio de la palabra, pero evidentemente esas palabras son diferentes, que no es el pronombre personal, tiene una forma también diferente. Heméteros, hemétera, heméteron, masculino, femenino, neutro, y se declinan como adjetivos. Después, segunda persona plural, tiene una upsilon al principio, como huméis. ¿Vale? Huméteros, humétera, huméteron. Heméteros, huméteros. Primera persona, segunda persona plural. Esto corresponde a vuestros, vuestras. ¿Vale? Se declinan también como adjetivos. Segunda declinación, primera declinación, segunda declinación. Como los paradigmas que acabamos de ver. Ahora bien, la tercera persona, ¿qué? Pues resulta que no hay ningún pronombre o adjetivo posesivo para la tercera persona en griego koiné. Eso significa que se usa exclusivamente el caso genitivo del pronombre personal de la tercera persona. Y estas formas están en la lección 9, si queréis repasarlas. Autu, autéis, autu, masculino, femenino, neutro. Esto es primera persona, singular, plural, las mismas formas, autón, sirven. La misma forma sirve para los tres géneros. Entonces, tercera persona se indica posesión únicamente con el caso genitivo del pronombre personal. Bien, pues obviamente el uso principal de estas palabras que estamos estudiando será el de indicar posesión. Quizás sería útil señalar aquí las maneras en que se puede indicar posesión en griego koiné. Y hay 4 maneras en que un autor, un hablante, puede indicar posesión en griego koiné. Lo que venimos estudiando hoy es el uso del pronombre o el adjetivo posesivo. Y aquí tenemos 2 ejemplos de la colocación de este determinante posesivo. Ho, hemos, logos. O también se puede decir, estos son iguales, significan lo mismo, ¿vale? Ho, logos, ho, hemos. ¿Vale? En estos casos el posesivo funciona claramente como un adjetivo y además aparece en la posición atributiva justo después del artículo, ¿vale? En ambos casos, justo después del artículo, que igual que los adjetivos atributivos, y vemos que el adjetivo posesivo concuerda con el sustantivo que describe, ¿sí? La palabra, la mía, mi palabra, concuerda en género y en número. Logos, hemos. También en caso, en nominativo. Entonces tenemos aquí un nominativo masculino singular, ¿vale? Ho, hemos, logos. Ho, logos, ho, hemos. Significa lo mismo. Mi palabra. Ahora bien, podemos decir lo mismo usando el pronombre personal. Y en el caso genitivo, que hemos visto en los casos, el genitivo suele indicar posesión. Ho, logos, mu, significa lo mismo, mi palabra. Lo que pasa es que aquí arriba, si usamos el adjetivo posesivo, mi, este sentido de posesión se indica por el significado de la palabra. El adjetivo posesivo significa posesión. Pero aquí indicamos posesión por el caso. Lo indicamos gramaticalmente por el uso del infinitivo.
¿Existe alguna diferencia entre estos dos usos? Pues según el David Allen Black, en su gramática griega, que también es un recurso muy bueno, él dice que el uso del adjetivo posesivo es un poquito más enfático. ¿Vale? Son usos sinónimos, pero el uso del adjetivo posesivo es un poquito más enfático que el uso del pronombre personal. Dos maneras más en que un hablante en griego koiné puede expresar posesión: el uso del artículo definido. Ho logos puede significar mi palabra, no solamente la palabra, sino mi palabra. Esto se ve según el contexto, este uso posesivo del artículo definido. Es un uso que vamos a considerar más adelante. Lo menciono aquí, creo que es bueno que lo archivemos en la memoria. Más adelante veremos este uso con más detalle. Y la cuarta manera de indicar posesión en griego koiné es el uso del adjetivo idios. Idios. De esta palabra se deriva en español la palabra idiosincrasia, que una persona idiosincrática es una persona muy suya, ¿vale? Entonces esa palabra significa su propio, idios, y se declina como un adjetivo, que aquí tenemos un ejemplo: ho idios logos, su propia palabra, es lo que significa. Aquí el adjetivo en la posición atributiva después del artículo, describiendo el sustantivo. Ho idios logos, su propia palabra. Hay dos pronombres más que vamos a ver en esta lección. Primero es el pronombre reflexivo. Estos pronombres hacen referencia al sujeto de la oración, ¿vale? Pero no aparecen nunca en el caso nominativo. Aparecen en los casos oblicuos, que son el caso genitivo, dativo y acusativo. Y veremos por qué en los dos ejemplos que vamos a considerar. Esas palabras son emautu, de mí mismo; seautu, de ti mismo; y eautu, de sí mismo. Esta es la forma neutra, ¿vale? Primera persona, vemos, la mu de me, si fuera el pronombre personal, me, emautu, esa mu es parecida. Aquí, segunda persona, ¿sí? La sigma es parecida al pronombre personal. Y luego el neutro es una forma un poco más corta. Vamos a ver dos ejemplos. Estos ejemplos vienen del libro griego para Sancho y nos ayudan. El primer ejemplo: ego hagiazo emauton. Ego es el sujeto, es un pronombre personal en caso nominativo. Yo, luego hagiazo, el verbo, es un presente activo indicativo, primera persona singular. Santifico. ¿Qué santifico? Emautu, a mí mismo. Entonces, en español diríamos: yo me santifico a mí mismo. Tiene la idea reflexiva. Pero fijaos que emautu aparece en el caso acusativo. Acusativo, ¿por qué? Porque es el complemento directo del verbo hagiazo. El sujeto es ego. Verbo hagiazo, complemento directo, caso acusativo, emautu. Yo santifico. ¿A qué santifico? A mí mismo, ¿vale? Entonces el pronombre reflexivo hace referencia al sujeto de la oración, pero de una manera reflexiva. Vemos otro ejemplo: tis legeis peris seauton. Eso es una pregunta, ¿vale? Que es una forma del pronombre interrogativo que veremos luego. ¿Vale? ¿Qué legeis? ¿Qué dices? ¿Vale? Segunda persona singular. Peri seauton. Peri con el genitivo acerca de. ¿Qué
¿Qué dices acerca de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Vemos que aparece de nuevo el pronombre reflexivo en un caso oblicuo, en este ejemplo, en el genitivo. ¿Por qué? Porque es el término, digamos, de esta preposición peri, que quiere que su término aparezca en genitivo para significar acerca de. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Vale, un pronombre más, el último, pronombre recíproco, que tiene una forma muy fácil de reconocer. Alelón, alelois, alelus. Aquí tenemos las tres formas. Y este pronombre significa unos a otros. Y aquí vemos un ejemplo de Juan capítulo 13. Agapate alelus. Agapate alelus. Que os améis unos a otros. Ese es el pronombre recíproco.